El Estado ecuatoriano empieza a conformarse a partir de que un 13 de mayo de 1830, una junta de notables se reúne en la Universidad de Quito y resuelve separarse de Colombia. El mismo año, el Congreso Constituyente de Riobamba elige a Juan José Flores como presidente del Ecuador. Oriundo de Venezuela, el general Flores había participado como antiguo jefe del Distrito Sur. José Joaquín de Olmedo le acompañaba como vicepresidente. El florianismo no fue una alianza pasajera, ya que permanece en el poder por los próximos 30 años de república, llevando a Flores nuevamente al poder en 1839. Vicente Rocafuerte sube al poder en 1834, siendo el primer presidente ecuatoriano de la República del Ecuador. A diferencia de Flores, su ideología tendía hacia el liberalismo. Su trabajo se basó en la organización del Estado, donde da paso a la creación de instituciones educativas, reformas al clero, organización del ejército y la construcción de caminos para conectar las ciudades del país. Para 1845 estalla la Revolución Marxista en oposición al florianismo. Vicente Ramón Roca es proclamado presidente buscando la mejora del sistema agrícola y mejorando la administración de justicia. Ya en 1850, Diego Noboa y Arteta asume el poder ejecutivo, realizando una purga política en el país y desterrando al expresidente Vicente Ramón Roca para evitar cualquier revolución. Sin embargo, para 1851, José María Urbina acusó a Noboa de pactar con los florianos, comprometiendo así la integridad nacional y convocando a una nueva asamblea constituyente. En 1856, el poder recayó en un aliado de confianza de Urbina, Francisco Robles y García. Tras desconocer el gobierno de Robles, se nombró un triunvirato donde García Moreno constaba como presidente. De 1860 a 1865, García Moreno se dedicó a hacer una verdadera transformación social donde además delimitó de mejor manera las divisiones regionales entre las provincias. García Moreno llegó al poder en 1869 dando un golpe de Estado a Javier Espinosa y Espinosa, donde convocó a una nueva constituyente. Pero el 6 de agosto de 1875, García Moreno fue atacado por un grupo de opositores cuando ingresaba al Palacio de Carondelet. Faustino Rayo asesinó a García Moreno de un machetazo mientras le gritaba «tirano». Antonio Borrero Cortázar asumió entonces el poder, donde las presiones de la derecha y de la izquierda se incrementaron. Los liberales radicales pidieron a Borrero convocar a una nueva constituyente de forma inmediata, acto respaldado por el Club Libertad Rocafuerte Libertad. En 1876, los notables de Guayaquil desconocieron el gobierno de Borrero y proclamaron a Ventimilla como su jefe supremo. Un Ecuador naciente sin una planificación de Estado, sino a partir de intereses caudillistas, es una constante política reflejada que se traslada hacia los siguientes gobiernos que no solo no logran una unidad nacional, sino que ponen en peligro al Estado. ¿Cómo crees que el sistema político se ha consolidado a partir de esta época? ¿Consideras que estas pugnas internas permiten comprender nuestra realidad política actual? ¿Cómo se ha trasladado la lucha entre el conservadurismo y el liberalismo hacia nuestros días? Déjanos tu comentario.